Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos para hacer el gran debate, la Ibero Pregunta. Mi nombre es Vivian Carolina Rosso Torres, soy licenciada en Educación Preescolar, especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Iberoamericana y estudiante para maestría en Educación. El día de hoy en este gran debate nos acompañan dos compañeros de la maestría de educación, a quien presento a la señora Margarita Pedraza Castellano. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos compañeros. Mi nombre es Margarita Pedraza, soy licenciada en Educación Preescolar. Tengo una especialización en Desarrollo Integral. Adicional a esto, pues me encuentro adelantando mis estudios en la maestría en Educación en nuestra Universidad Iberoamericana. Por otro lado, les presento al compañero Freddy David Niño Barragán, también estudiante de la maestría en educación. Buenas noches, compañero. Excelente noche para todos. Mi nombre es Freddy David Niño Barragán, licenciado en Educación Preescolar con la especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia y aspirante a la maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Entonces, en el día de hoy, en este gran debate, el cual se llama La Ibero Pregunta, vamos a hablar de la pedagogía crítica desde lo municipal y desde la ciudad. Entonces, vamos a comenzar con unas preguntas para nuestros compañeros para que nos hagan saber su aporte desde sus perspectivas desde lo municipal y la ciudad. Para ello, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Señora Margarita, para usted, cuéntenos, ¿cómo facilitamos el desarrollo social en los niños y las niñas del nivel de transición? Bueno, yo les voy a mencionar desde la parte de Bogotá. Entonces, considero que no solamente podríamos hablar de una parte social, sino de una parte integral, de un desarrollo integral, y para este desarrollo integral sería fortaleciendo la autonomía en cada uno mediante herramientas pedagógicas implementadas por las docentes. Ahí es donde juegan lo que son las asambleas, permitiéndole que los niños muestren y expresen sus propias ideas, como darles esa oportunidad de ser escuchados y de aprender a escuchar a los compañeros. Ok, muchas gracias, señora Margarita, por su aporte. Compañero Freddy David, cuéntenos, ¿qué piensa de lo que dice nuestra compañera Margarita frente a lo que se trabaja en la ciudad de Bogotá? De acuerdo, y pienso que este también trabajo se hace aquí en el municipio de Soacha, con unas diferencias y son las características cartográficas y digamos que sociales que tiene la comunidad. Pero para ello la integración y la interacción de los niños es muy importante para de esta forma facilitar el desarrollo social de ellos. Pero el maestro, el docente también tiene un rol muy importante y es permitir y planear, crear, consolidar las diferentes estrategias y actividades que le permitan fortalecer todos esos lazos sociales a los niños y las niñas en las diferentes instituciones educativas. Muchas gracias, compañero, por su aporte. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿De quién es la responsabilidad del aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Qué piensa usted, compañera Margarita? Bueno, yo considero y creo que es real y es que todos influimos, somos actores primordiales en la educación de nuestros niños y niñas y uno de los primeros ejes es pues la familia y en segunda instancia los docentes. Adicional a eso, pues considero que ambos inciden directamente en el aprendizaje de ellos y son responsables del desarrollo de capacidades, dentro de sus capacidades, de sus habilidades, y fortaleciendo en sí como los valores que esto nos permite también como afianzar todo lo que es la pedagogía crítica
y eso influye desde casa. Ok, muchas gracias, compañera. Compañero Freddy David, frente a su contexto, que es el municipio de Soacha, ¿qué piensa de quién es la responsabilidad del aprendizaje de los niños? Mm, Considero que la familia es el primer núcleo, pero aquí hay un factor importante y es el Estado. No solamente los docentes, no, sino el Estado tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, de los estudiantes y en sí de todo el pueblo colombiano. Entonces pienso que la responsabilidad del Estado es primordial en todas esas acciones. Si el Estado garantiza los recursos para que los docentes y las instituciones educativas puedan promover la educación, pues obviamente que ahí tendríamos ya lo de la familia y tendríamos también las instituciones educativas. Pero aquí es donde viene un poquito como la pregunta es, ¿el Estado sí cumple? ¿La familia sí cumple? ¿O solamente lo dejamos en el discurso bonito de decir la familia, el Estado, las instituciones, cuando en realidad sabemos que no es así? De acuerdo con usted, compañero, tiene toda la razón. Desafortunadamente, tanto yo creo que en la ciudad de Bogotá como en Soacha, nos hemos dado cuenta que el Estado no cumple por lo poco que ofrece a las instituciones. Y desafortunadamente creen que la responsabilidad está en la institución educativa y en nosotros los docentes. Entonces, estoy de acuerdo con su aporte, compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Compañera Margarita, ¿cómo promover la pedagogía crítica entre los profesionales de la educación? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo consideraría que acá es pertinente hablar de nuestro Qué pena, compañera, no se te escucha muy bien. Por favor, ¿nos repites? disculpe. Gracias. Sí, señora. Pues le estaba comentando de que es necesario mencionar a nuestro pedagogo Paulo Freire, quien nos habla de una pedagogía humanista, ¿sí? Entonces considero que influye tanto de nosotros como los docentes tener como esa propiedad, como ese don y como esa ética profesional para aplicarla dentro de la enseñanza, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades que tenemos es brindar como esas herramientas pedagógicas y esas estrategias que tenemos y que tenemos que ser innovadores para aplicarlas porque de una u otra manera, pues allí es donde estamos, qué es lo que queremos con nuestros niños y cómo lo vamos a hacer real. Porque incluso ni siquiera en la teoría, que no quede solamente en la teoría, sino es más como nosotros también como docentes, cómo lo aplicamos. Sí, señora, muy bien, compañera, de acuerdo con usted. Tenemos que en este momento y más este año que ha sido el año diferente frente a la emergencia sanitaria, nos hemos vuelto innovadores y sobre todo ante las estrategias de las TIC, todo lo tecnológico, ¿no? Entonces, compañero Freddy David, ¿usted qué piensa frente a esta pregunta de cómo promover la pedagogía crítica entre los profesionales de la educación? La pregunta es, ¿qué maestros o qué docentes queremos tener en las instituciones educativas y en los modelos educativos del país? Esa es la pregunta que quisiera yo replantearla, porque es que si nosotros hablamos de docentes, hablamos de maestros, hablamos de que el maestro debe trascender del aula, no se puede quedar solamente en el aula, no se puede quedar únicamente con el tablero con lo que se entrega. Son muchas más cosas las que se tienen que hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de los profesionales, hay que mirar los diferentes profesionales. De un tiempo atrás, dentro de los concursos de méritos, se abrió la posibilidad para que personas que no sean propiamente pedagogos puedan ingresar si pasan el concurso. Luego tienen que hacer un proceso de pedagogía, pero pues considero yo que en ese rango es abierto para que cada profesional pueda ingresar, pero también es importante cómo nosotros pasamos esa puerta del colegio y nos damos un poco más a lo que es el humanismo con los estudiantes y con las instituciones educativas. Muchas gracias. Sí, señor, de acuerdo con su aporte. Tiene toda la razón. Tenemos que trascender y como dice la compañera Margarita, pues también tenemos que empezar a ser innovadores. Muchas gracias, compañero. Continuamos con la siguiente pregunta, compañera Margarita. ¿Cómo transformar un currículo basado en pedagogías críticas y decoloniales? ¿Cómo cree que lo haría usted en la parte de la ciudad de Bogotá?
Pues primero que todo, consideramos que el currículo y el plan de estudios, quienes lo fomentan son las mismas instituciones desde sus particularidades. Sin embargo, no sé qué tan pertinente se esté tomando y de que tengan como esa valoración y esa observación frente al entorno en el que se encuentra cada institución, porque hay momentos que ellos simplemente replican, pero en sí no se toman como ese momento de mirar el contexto en el que se encuentran. Entonces consideraría que es pertinente partir desde el contexto y así de esta manera pues realizar ahí sí nuestro currículo. Es, Ok, muchas gracias, compañera. Muy bien. Compañero Freddy David, ¿qué opina frente a cómo transformar el currículo desde el municipio de Soacha? El currículo es un libro abierto que se debe ir alimentando todos los días con las diferentes situaciones y acciones. No se puede creer que solamente el currículo, las actividades se hacen a principio de año como planeación para el año lectivo. Realmente debe ser algo abierto, debe ser algo que se debe estar alimentando constantemente teniendo en cuenta las dificultades. Y aquí viene algo muy importante y es en el caso que nosotros tenemos ahorita, que es la cantidad de personas que vienen en desplazamiento o migración, en ese caso los venezolanos, nosotros no podemos creer que el currículo que tenemos y la interculturalidad, dejarlo sencillamente cerrado. Tenemos que abrirlo permanentemente y lo fortaleciendo, teniendo en cuenta las dificultades características de cada uno de los estudiantes y las personas que integran la comunidad educativa. No podemos dejarlo solamente en el libro viejo de hace 5 años y solamente lo que hacemos es cambiar el año cuando lo que tenemos que hacer es profundizarlo, mejorarlo con cada una de las distancias y las circunstancias que pasan en el día a día, en el aula y en las instituciones, y no solamente eso, sino en el caso de nosotros de Soacha, lo que pasa en el municipio. Es un municipio que es muy asequible para que lleguen muchas personas de todas las partes del país y migrantes venezolanos. Por ello es importante fortalecerlo con las acciones de esas personas y las acciones típicas que tienen los docentes y los administrativos dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias, compañero. Tiene toda la razón. Yo creo que aparte, desde la ciudad y el municipio, tienen que haber cambios en el currículo. Pues últimamente, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que ha llegado mucha migración venezolana y el currículo tiene que estar adaptado para todos los niños y niñas que lleguen de otros países y de otras ciudades, porque puede suceder. Entonces, estoy de acuerdo con su aporte, compañero. Bueno, compañeros, y vamos para la última pregunta. Compañera Margarita, ¿qué objetivos buscamos con la evaluación y de qué manera podemos evaluar? ¿Qué piensa usted desde la ciudad de Bogotá? bueno, con relación a la evaluación, yo considero que sí de una u otra manera se debe llevar, pero no, o sea, también es como replantearnos y pensar qué es lo que nosotros queremos evaluar. Si es como esos avances en los niños y las niñas de aprender a memorizar o si realmente son avances en habilidades y destrezas en cada uno de nuestros niños. Entonces considero que es pertinente como replantearse la posibilidad de mirar y de tener como esa mirada de qué es lo que nosotros queremos evaluar y para nosotros qué es esa evaluación. Muchas gracias, compañera. Compañero Freddy David, ¿qué piensa usted? El proceso de evaluación es un proceso que es continuo. La evaluación se hace en todo momento, en todo instante. No se puede dejar solamente para algunos momentos o solamente para saber si el estudiante pasa o no pasa. La evaluación es un proceso que se hace desde el momento en que desde que uno saluda, debe evaluar cómo llega, cómo está, cómo son sus acciones. Eso también es evaluar. No eso podemos solamente crear que si el niño sabe el tema, pasa. No, son muchas cosas. Cuando decimos que evaluar, es evaluar desde la actitud, desde las acciones, desde el pensar, desde el solo hecho de todas las situaciones que tiene que pasar. Por ejemplo, ahora, decir que cómo vamos a evaluar cuando vemos que las dificultades no son solamente lo que ha pasado, no tiene que ver nada con el estudiante, sino que tiene que ver con unas cosas externas. Entonces tenemos que reevaluar cómo se hace esa evaluación. La evaluación no puede ser en este momento y decir que si no entregó los trabajos y las guías, pues que perdió, porque realmente viene una pregunta para esa evaluación y es, ¿de quién es la responsabilidad de garantizar la educación? Del Estado. ¿El Estado ha cumplido? Entonces, ¿a quién evaluamos? ¿Al Estado o al estudiante?
¿Quién pierde? ¿El Estado o el estudiante? Que hay muchas acciones, claro, que de pronto por cuestiones de tiempo, por cuestiones de logística, porque no quiere o porque no le interesa. Eso es lo que tenemos que entrar a debatir y entrar a evaluar. Son esas acciones. Pero la evaluación debe ser constante, debe ser en todo momento y debe ser eficaz. No solamente para ver lo malo, sino para ver esas cosas buenas que a veces nosotros ocultamos y que no encontramos en los estudiantes o que solamente vemos la parte negativa. La parte positiva hay que evaluarla y hay que tenerla muy en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por su gran aporte. Bueno, se nos acaba el tiempo en este momento de este gran debate, pero realmente les agradezco a mis dos compañeros que nos hablaron frente a la pedagogía crítica desde la parte de la ciudad de Bogotá y desde la parte del municipio de Soacha. Pues aunque son muy cercanos, pues vemos que de todas maneras el municipio de Soacha le faltan muchos recursos, falta un mayor acompañamiento de parte del Estado y de parte de, pues, de la alcaldía municipal. Vemos que es un municipio que ha sido pues abandonado y no tiene pues como los mismos recursos y las mismas beneficios que tiene la ciudad de Bogotá frente a la educación. Entonces, pues esperamos a los demás compañeros y a las demás personas que están viendo este video que les haya quedado un poco claro sobre cómo podríamos manejar las pedagogías críticas y coloniales, tanto en la ciudad de Bogotá como en el municipio de Soacha. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias compañeros. ¿Tienen alguna conclusión final para compartir? Pues a ti en este momento te queríamos dar, pues de parte mía también darte las gracias por permitirnos este espacio y pues de igual manera es como una invitación también a todos los docentes a esa sensibilización de ser humano, ¿sí? Entonces es más que estamos aportando nosotros como docentes y qué estudiantes o qué ser humano es el que queremos formar. Tiene toda la razón, compañera. Muchas gracias. Compañero David. No, muchas gracias. Y no, lo que decía, hay que mirar, esos debates, esas acciones se deben hacer cotidianamente para seguir fortaleciéndonos como pares y seguir alimentando este proceso educativo. Muchísimas gracias. Muchos. Entonces, hasta acá termina nuestro gran debate. La Ibero pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.